Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y eso es lo que tratamos de hacer de lunes a viernes aquí en este jardín, ver las cosas por primera vez. Los temas desde distintos ángulos, de distintas miradas, siempre desde el asombro y siempre buscando una reflexión más profunda de los distintos temas que se nos van presentando en la semana. Ustedes me han visto siempre rodeados de libros. Estoy en un jardín, pero mi biblioteca está al lado del jardín. De libros no siempre nuevos, hay libros viejos, me encantan los libros viejos, los libros usados. Y muchos de mis libros ya están dañados a esta altura de tanto tomarlos, sobajearlos, manosearlos, ¿no? Y compartirlos, y a veces perderlos, pero eso ya es otro tema. El robo de los libros, incluso de los más cercanos. Cuidado que los más peligrosos pueden ser los más cercanos, ojo, que aman la literatura, son los más peligrosos de invitar a una biblioteca. Pero hoy día vamos a hablar de los libros que uno podría decir dañados. Cuando tú te vas a comprar un libro nuevo a una librería, llegas a tu casa, un libro caro, una bonita edición, a veces de tapa dura, etcétera, y te das cuenta que tenía una página que estaba mal impresa, otro tenía me encontraba con libros que hasta parece que tienen una mordedura, como si alguien los hubiera mordido. Pequeños daños, pero que claro, cuando uno ha comprado el libro a un valor como valen los libros, sobre todo los libros importados en Chile, uno dice, chuta, me estafaron, me vendieron un libro. Resulta que, como todo emprendimiento original, hay alguien que le dio a esos libros maltratados, dañados, que tienen algunos problemas, ya sea en su tapa o en su interior, una salida inesperada, una nueva vida. Efectivamente, como me están escuchando, se trata de un emprendimiento muy interesante que nació en Concepción, y que se hizo cargo también de otro problema, que era la acumulación de toneladas de libros en mal estado en bodegas, en distribuidoras, de libros que venían con fallas. Bueno, esos libros encontraron una salida, eran libros que no se vendían, y en el año 2020, en plena pandemia, este emprendedor penquista comenzó a negociar con editoriales para comercializar los libros fallados a un precio más barato. Genial idea. A nadie se le había ocurrido, ¿no? ¿Qué significó esto? Que empezaron a venderse libros a un valor mucho más razonable, más asequible para muchas personas, y por otro lado, libros que estaban perdidos en bodega, comenzaron a encontrar su salida. Esto se transformó en un éxito. Estamos hablando que en el año 2022, en que se abrió la primera tienda física de este emprendimiento llamado El Lincoln, el lugar, la librería, digamos, porque en realidad el proyecto se llama Book Fail, y luego, escuchen bien, en el año 24, el año pasado, vendieron 35.700 libros. Hoy día en el jardín vamos a caminar y le vamos a agradecer a Claudio Ifran, que es el que tuvo la idea, el que llevó adelante este proyecto que ha permitido recuperar libros dañados y al mismo tiempo permitir que muchos lectores se encuentren con buenos libros, con pequeñas fallas, ¿no? A precios mucho más razonables y asequibles. Claudio, un gusto saludarte esta tarde aquí en el jardín. Hola Cristian, primero que todo muchas gracias por la invitación. Aquí estoy súper contento de escuchar la historia de voz de otra persona. Es bonito
ver este recorrido que, a pesar de que es corto, partió recién el 2020, pero ya hemos dado hartos pasos y pasos hacia, en realidad, el lugar en donde nosotros queremos llevar el libro, queremos llevar la lectura. Oye, Claudio, quiero preguntarte primero esto. ¿Tú tenías alguna relación con la industria de los libros? ¿Cómo llegaste al tema de los libros? ¿Fue por azar? ¿Cómo es tu entrada en este mundo? Sí, es bastante circunstancial, la verdad. Yo llevo ligado al mundo del libro hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en la industria el año 2010, mientras yo seguía cursando mi carrera universitaria. Pero yo me puse a trabajar, invitado por un amigo ahí a pitutear en una bodega, simplemente acá en Concepción. Y de ahí que no me moví nunca más hasta el año 2019. Entonces, bastante ligado al mundo del libro. Nosotros en ese momento, en la empresa en la que trabajaba, distribuíamos material a las universidades. Abastecíamos todas las universidades de Chile. Y ahí es donde se empezó a vislumbrar este futuro proyecto que hoy en día está concretado ya. ¿Y cómo es que surge la idea? ¿Cómo se te enciende la ampolleta? ¿Cuándo te das cuenta que aquí hay una posibilidad que nadie había visto, digamos, de convertir un defecto, un problema, en una oportunidad para desarrollar un emprendimiento? La verdad es que es súper sencillo, porque yo siempre fui amante de los libros. Yo trabajaba en esta empresa y como nosotros estamos acá en Chile, somos un país que importa material. Nosotros el 93% del material es importado, lo que anda circulando. Eh, Todo viene desde afuera. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando llega un libro con falla? O sea, nosotros imaginemos que una universidad acá de Concepción me solicita 10 ejemplares de un libro, y de esos 10 ejemplares nosotros los entregamos y se daban cuenta de que uno de ellos venía, no sé, pues con un capítulo menos. Ese libro lo mandaban de vuelta. Nosotros evidentemente le mandábamos el ejemplar como correspondía. Teníamos que mandarlo a pedir nuevamente al extranjero, principalmente a España, y eran muchos tiempos muy largos. Mandar este material de vuelta también es muy caro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las editoriales? Dicen, mándame alguna prueba de que ese libro esté en malas condiciones y yo te mando alguna nota de crédito, y te mando el libro, o te mando el libro en las condiciones que corresponden. ¿Qué pasaba con ese libro, dirás tú? Ese libro se quedaba almacenado ahí porque era un libro con un capítulo menos, un libro que a nadie le interesaba tener, un libro que, si yo lo mandaba de vuelta, iba a ser un problema para esta editorial. Al distribuidor también se le generaba un problema. Por lo tanto, yo como trabajador le decía en ese tiempo a mi jefe, oiga, pues este material, ¿qué puedo hacer con él? No, llévatelo, si eso no se puede vender, ese material está ahí, nadie lo quiere, llévatelo. Y así me empecé a llevar yo decenas, cientos de libros que tenía almacenados ahí en mi casa, y en el medio de mi living tenía, pues, llegó un momento que esto ya estaba fuera de control, mucho libro. Y yo, una vez dejé de trabajar en el 2019, me encontré con tanto material y decía, hay muchos de estos libros que yo leí, muchos que leí la parte que a mí me interesaba, y muchos libros que ni siquiera leí. ¿Le interesará este libro a alguien? Y yo, con mi lado informático, yo soy informático de profesión, eh, pensé en alguna solución que darle, una solución informática. Y así fue como se fue dando el primer estudio de mercado que hicimos acá en la zona, para ver si a la gente en realidad le interesaba tener un libro por el precio adecuado. Así es como partió la idea. Oye, ahora tú hablaste ahí de un libro al que le faltaba un capítulo, ya esa es una falla Claro, más importante. A ver, la efectivamente. mayoría de los libros que ustedes comercializan, ¿cuáles son las fallas más recurrentes? ¿También se venden libros que les falte un capítulo o dos capítulos? Claro, claro. Aquí yo te estoy contando en cómo inició este emprendimiento. Pues, habían libros, por ejemplo, un libro técnico de medicina que vale 180.000 pesos cuando está en completo estado, pero hay veces que a estos libritos le faltaban, no sé, pues 10 hojas, pero estas 10 hojas estaban en el prefacio, o 10 hojas estaban en el apéndice, y obviamente la librería o la universidad no la iban a poder recibir, pero la persona que quería este libro tenía todo lo que necesitaba. Así es como partió. Ahora, Oye, y ese hoy en libro día, que vale, efectivamente, ese manual, ¿no es cierto?, que usan los estudiantes de medicina, que vale 180.000 pesos, ¿no es cierto? Es un libro sí, carísimo. hay Y con este muchísimos. sistema tuyo, ¿lo puede comprar en cuánto un alumno? Para tener más o menos la En proporción. ese momento, porque hoy en día nosotros estamos especializados más en literatura que en libro técnico. Aún tenemos libro técnico, pero en ese momento, cuando teníamos mucho libro técnico, nosotros lo vendíamos con un 50% o más de descuento. O sea, un libro que valía 180 lucas, nosotros lo podíamos vender en 80, 90, 80 lucas, dependiendo de qué libro era, dependiendo de la falla.
Por lo tanto, la persona se llevaba el material tal cual como lo necesitaba por menos de la mitad del valor. O sea, así es como partió Buffett, como te decía. Hoy en día, libros que tengan capítulos en blanco, que le faltan páginas, por supuesto que nosotros no vendemos. Hoy en día no se venden ese tipo de libros. Se venden libros, todo el material que vendemos en nuestra librería y en nuestra página web son libros que tienen todo su contenido. Oye, Claudio, y bueno, y ustedes tienen que ir a buscar estos libros para tener volúmenes de libros a las bodegas de las distribuidoras, ¿no es así? Claro, Donde se van claro. acumulando, son verdaderos cementerios de libros a veces esas bodegas, ¿no? Ya, Exactamente. ¿cómo convencían? ¿Fue fácil la conversación con los distribuidores de libros? ¿No tuvieron problema? ¿Les vendieron a ustedes? ¿Les regalaron lo que? ¿Cómo fue ese proceso con las distribuidoras? Fue súper complejo. Para empezar, nosotros partimos con este negocio con mi socio en el año 2020, en plena pandemia. Entonces, cuando nosotros estábamos, no me acuerdo cómo se dice, no podíamos salir, estábamos en cuarentena. Me olvidé del término. Sí. Estábamos en cuarentena, en Santiago salían de cuarentena, después nosotros salíamos de cuarentena, ellos entraban en cuarentena. No, fue súper complejo el poder coincidir, el hecho de nosotros poder viajar y hablar con las personas indicadas, porque para poder hacer este match entre nosotros como distribuidores hacia el público y ellos como editoriales o distribuidoras de las editoriales, tuvimos que un largo camino con muchas personas que se fueron incorporando a este proyecto para poder hacerles ver de que en realidad este es un win-win. A la gente se beneficia de tener estos libros a precios más económicos y por otro lado las editoriales se benefician de que estos libros no se acumulan. Hay un montón de temas técnicos acá que yo no es necesario comentarlos por acá, pero hay temas de derechos de autor, hay temas de impuestos, hay temas de que el libro no puede ser vendido a cierto precio porque tiene que cumplirse con pagos de derechos, hay hartos temas ahí. Eh, Todo eso conjugado y con el análisis que hemos hecho con nuestro equipo, el diseño, con el tema informático que permite que nosotros podamos procesar volúmenes, permiten que este negocio sea viable. Porque el negocio de los libros saldo ha existido desde siempre, pero nosotros le dimos un carácter y generamos un modelo que permite que esto sea beneficioso para ambas partes. Pero espérate, ¿pero ustedes le compran así a una cantidad granel esos libros que están fallados a las distribuidoras o ellos se los entregan nomás? Claro, va a depender de la editorial, o sea, con todas es un trato distinto. Nosotros tenemos acuerdos comerciales distintos con cada una de las empresas. Algunas nos venden a granel, en otras podemos seleccionar, va a depender si las editoriales tienen bodegas propias o no. Hay harto que hacer ahí y estos acuerdos comerciales van de la mano con cada proveedor. Eh, y eso es lo entretenido de nuestra tienda, que siempre nosotros decimos que es una búsqueda del tesoro, porque hay mucho material que no se encuentra en otros lugares. Hay libros que, por ejemplo, salieron de circulación porque, no sé, el editor se le ocurrió que había que imprimir tantos ejemplares y estos ejemplares quedaron almacenados porque salieron nuevos títulos que fueron más atractivos para estas mismas editoriales y los libros que fueron quedando ahí. Y nosotros los ponemos a disposición porque no todos nuestros libros son dañados. Nosotros, los libros dañados que vendemos es un porcentaje que se acerca entre el 20 y el 30% solamente de nuestros catálogos, no es más que eso. Todo el resto de los libros son libros que no tienen absolutamente ningún detalle, pero aún así todos nuestros libros tienen el descuento que nosotros partimos entre 40, 50 o hacia arriba. Eso es lo positivo para el cliente. Oye, a ver, y entonces ahí se crea la primera tienda física, esto partió siendo digital, ¿no es cierto? Sí. Que está en Lincoln. ¿Se llama Lincoln la librería o cómo se llama la librería? No, nosotros nos llamamos Book Fail. Tal Buf, cual, libro perfecto. falla. Siempre hemos sido transparentes desde el nombre. Ese fue lo que quisimos hacer nosotros, que desde el principio las personas sepan que nosotros, ¿qué estamos vendiendo? A nosotros no nos vienen a devolver los libros porque encuentran que tiene una falla. La Claro. gente que compra nuestros libros sabe lo que puede tener. Entonces, desde nuestro nombre, saben que somos transparentes. Ahí, en Lincoln 450 Concepción, funciona Exacto. la librería Bookfair. Book Fail. Sí, Book Bookfair, Fail. Sí. perfecto. Y esto tuvo un boom
o se hizo viral, entiendo, en las redes sociales. O sea, la gente hoy día investiga, averigua, se informa, supo que se estaban vendiendo libros mucho más baratos y se produjo ahí una especie de fiebre del libro. ¿Cómo fue aquello? Claro, pues nosotros partimos, de hecho, desde el año 2024, febrero del 2024, estamos en una tienda que está en el piso, por decirlo así. Antes nosotros funcionábamos súper cerca de donde estamos hoy, a una cuadra de distancia, pero en un segundo piso, estábamos como bien, bien escondidos. La gente iba ahí porque era como un lugar que no conocía a nadie, era súper entretenido para nuestros clientes ir y pasaban horas y horas y horas buscando material, buscando estas pequeñas joyas. Pero hoy en día estamos un poco más céntricos en el piso, y cualquier persona que vaya pasando por la calle puede encontrarse que tenemos ahí, que estamos abiertos y que tenemos mucho, mucho material para la venta. Qué interesante, a todos los que nos están escuchando, qué interesante cómo, lo que yo decía al comienzo, a partir de lo que podría ser un problema, se abre una tremenda oportunidad. En primer lugar, se permite que estos libros circulen, no hay pecado mayor, encuentro yo, que un libro esté guardado y perdido en una bodega. Yo encuentro un Exacto. tremendo pecado. Si los libros salieron para distribuirse, para circular de mano en mano, y se rompe ese viaje, ese proceso que el libro inició a lo mejor desde muy lejos, desde España o quizás desde dónde, ¿no? Pero además, este emprendimiento tiene un objetivo social, o sea, hay un propósito social. Uno podría, no sé si la podría catalogar dentro del tipo de empresas B, de emprendimientos con un propósito social. A ver, ¿cómo ves tú eso, Claudio? Sí, efectivamente nosotros tenemos algo del carácter de una empresa de triple impacto, o sea, nosotros buscamos eso. El triple impacto tiene que ver con que nuestra empresa sea rentable, que sea sostenible en el tiempo, que pueda mantener a todos nuestros trabajadores, porque para poder hacer lo que hacemos necesitamos muchas personas, necesitamos muchas cabezas pensando, necesitamos mucho marketing. ¿Por qué? Porque por algún motivo estos libros se dejaron de distribuir. Nosotros tenemos que hacer que estos libros que se dejaron de distribuir vuelvan a ser distribuidos, y para eso necesitamos hartas cabezas que estén pensando. Por otro lado, tenemos un carácter social, porque desde nuestra fundación siempre pensamos de que los libros y la literatura, como dice nuestro lema, debe ser democratizada. Mm, Yo sé que es un término que está bastante manoseado, el democratizar las cosas, mm, pero nosotros, ¿qué pensamos con la democratización de la lectura? En que no solamente los libros deben ser baratos, que deben ser accesibles económicamente para la gente, sino que deben ser accesibles por el solo hecho de estar disponibles para las personas. Porque mm, como tú bien dices, Cristian, hay personas que toman decisiones que dicen: el día de hoy se deja de circular este libro. Y mm. depende de una persona, y probablemente ese libro no tuvo la oportunidad de estar frente a la persona adecuada, y por eso se van acumulando. Por lo tanto, nosotros somos una empresa de carácter social porque compramos este problema para las instituciones, que es un problema el almacenamiento de libros, pero al mismo tiempo nosotros deseamos deshacernos de este problema, porque derechamente hay libros que va a ser muy, muy difícil que se vendan. Y nosotros tenemos dentro de nuestra estructura opciones para que estos libros lleguen de forma gratuita a las personas. Nosotros hacemos regularmente donaciones de libros a instituciones, porque creemos en eso, creemos que las personas que no pueden comprar libros no deben ser privados de la oportunidad de poder leer. Y por último, la parte ambiental, en donde todos estos libros que se almacenan en algún momento hay que hacer algo con ellos. Y nosotros 14 toneladas de libros, más de 14 toneladas de libros vendimos el año 2024. O sea, es nuestro pequeño granito de arena que aportamos ahí con nuestro carácter medioambiental, que queremos ahí hacerle un guiño, porque son muchos. Yo no sé si sabes cuánto se necesita. Se necesitan 400 litros de agua para hacer una hoja de un libro. Es muchísimo, muchísimo agua, muchísimos árboles que se talan para poder hacer un libro, y que estos libros se terminen perdiendo es terrible. Oye, Claudio, por ahí leí un titular de una nota que te hicieron o les hicieron que habla de la sustentabilidad literaria. Me gustó ese concepto, ¿ah? Eh, Apuntar a una sustentabilidad, no lo había escuchado, sustentabilidad literaria. ¿Cómo lo ves tú eso? Efectivamente, es un concepto que hemos estado acuñando en el sentido de que nosotros tenemos que ser sustentables en el tiempo.
tenemos que generar mecanismos para que nuestro negocio persista en el tiempo. Al persistir nosotros, nos transformamos en una especie de engranaje en la industria literaria. Este mundo del libro viene desde cientos de años funcionando de la misma manera. Es muy difícil hacer cosas distintas, pero nosotros creemos que encontramos la forma de meternos dentro de las instituciones y ser un aporte para ellos. Hoy en día podemos decir que trabajamos en algunas instituciones dentro de ellas, en donde se sabe que ciertos libros van para nosotros, porque nosotros somos la empresa que se encarga de esto. Y eso es lo que pretendemos hacer, pues queremos ser sustentables, porque mientras más libros de estos vendemos, más liberamos bodegas, más libros se importan, y al importar más libros se generan más libros de este tipo, y así hacemos que esta rueda vaya funcionando cada vez más rápido y cada vez vaya agrandando más, porque lo que nos interesa es que se lea. Oye, ¿cuál es el potencial, voy a verlo como negocio, como emprendimiento, de este emprendimiento y de este negocio, el potencial crecimiento que le ves tú? Esto partió en Concepción, tiene una librería física. A ver, ¿hacia dónde va este emprendimiento? ¿O llega hasta aquí nomás? No, por supuesto que no. Bueno, tuvimos la oportunidad nosotros de viajar a Argentina y a México. Lo que nos encontramos en esos lugares fue el mismo problema de acá, pero multiplicado por cientos de veces. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al distribuidor más grande de libros de México, y la cantidad de material que tenían en las condiciones que nosotros distribuimos es brutal. Brutal, estamos hablando Debe de... ser brutal porque son países donde se edita mucho libro, además. Mucho, Exactamente, en nosotros grandes simplemente volúmenes, en importamos. grandes volúmenes, ¿ah? Estamos hablando de 500 pallets, por ejemplo, en un piso. Es una cantidad brutal de material almacenado, el cual no tiene cabida. Y nadie se hace cargo del problema. Por lo tanto, como negocio, ¿qué es lo que vemos nosotros? En un principio partimos de forma digital, porque estábamos en plena pandemia. El boom se transformó cuando la gente salió a las calles y lo que quería hacer era ver este material, sobre todo si podría tener algún detalle. Entonces, para que nuestros libros sean atractivos, las personas tienen que tenerlo en sus manos. Y cada libro que nosotros tenemos acá y que nuestros clientes frecuentes, que le llamamos, y que recompran mucho, un cliente nuestro cada 3 meses recompra, y un 50% de nuestros clientes recompra, o sea, tenemos una recompra que permite pensar en que nosotros vamos a ser, desde ese punto de vista, sostenible en el tiempo. Pero por otro lado, tenemos que llegar con este material a otros lugares. ¿Por qué? Porque la forma en que encontramos en que los libros siguen siendo atractivos y siguen siendo novedad es para lugares en donde no tienen tanto acceso a ellos. La capilaridad es fundamental para nuestro negocio. Por lo tanto, el crecimiento está apuntado a irnos de acá de Concepción a otros lugares. O sea, trasladar o mantener la librería o irse a otra ciudad en Chile, a otra ciudad fuera de Chile, ¿a dónde? No, crecer hacia otros lugares. Nosotros tenemos algunas pruebas que hemos hecho en lugares muy pequeños. Hoy en día tenemos unas pruebas, por ejemplo, en la comuna de Arauco, que ha funcionado muy bien. Allá no hay ninguna librería. Por lo tanto, todos nuestros libros son novedad para esas personas. Hoy en día uno tiende a pensar de que la globalización y todas estas empresas que venden a través de Internet van a hacer que el libro llegue a todas partes, pero lamentablemente no es así. Nos hemos dado cuenta de que hay que llegar con este material, que la gente tiene que verlo in situ, y hemos visto que este tipo de actividades ha funcionado súper bien, y es donde estamos apuntando, crecer hacia otras ciudades, no quedarnos acá en Concepción, movernos a otros lugares. Tenemos algunas propuestas, sobre todo desde las últimas entrevistas, porque nos han entrevistado en algunos otros lugares, nos hemos hecho más conocidos, pero estamos en esa búsqueda de personas que se quieran unir a esto, y ver cómo hacer crecer este negocio. Oye, Claudio, y afuera, usted fuiste a Argentina, fuiste a México, a Colombia también, que es un país donde se editan muchos libros. ¿Existe algo parecido a este emprendimiento de ustedes o no existe? Y te lo pregunto porque a lo mejor ustedes podrían exportar esto a hacer algo a nivel latinoamericano, no sé. Me imagino eso. A ver, nosotros en nuestro afán de crecimiento y de comernos el mundo, eh, Claro, iniciamos operaciones en Colombia. ya. Eh, nuestro modelo de negocio, la verdad, es que no es uno muy común. Yo no soy capaz de decirte que no existe en ninguna otra parte porque no tengo cómo comprobarlo, pero puedo dar
a ciencia cierta de que en Argentina, en Colombia, en México y en España, que son los principales países que nos exportan libros a nosotros, no existe algo así. Entonces, nuestro potencial, por supuesto que está en emigrar hacia otras latitudes, pero por ejemplo, nosotros iniciamos acciones en Colombia con todo nuestro equipo, a través de uno que otro proyecto que nos hemos adjudicado por ahí. Sin embargo, decidimos dar un paso atrás porque nos encontramos con que en Chile hay mucho que explotar todavía y queremos hacer las cosas bien. Pues. Así que Quieren ir, le pusimos quieren, pausa. quieren ir paso a paso, digamos, que no les pasa lo de la Claro, fábula lechera, que se ponen a soñar exacto. una serie, después se tropiezan. A mí me parece que es un emprendimiento destacable, por eso los quisimos invitar aquí a conversar al jardín, a compartir con todos nuestros radiovidentes este notable emprendimiento que muestra que, como dije al comienzo, de un problema, de una falla, pueden hacer una empresa con mucho sentido, sobre todo en el caso del rubro de los libros, cuando los libros tienen tanto sentido y puede tener tanto sentido en la vida de alguien, ya sea un libro técnico o ya sea un libro de literatura. Claudio Ifland, ingeniero civil en informática, fundador de BookFail, un emprendimiento que nació en Concepción y que da una segunda vida a los títulos, a los libros de las más variadas disciplinas. Claudio, te quiero agradecer esta visita que has hecho al jardín a contarnos este emprendimiento que nació además en regiones, que tiene más valor todavía, y le deseo mucho éxito en lo que viene. No, muchas gracias, Cristian. No quiero dejar pasar la oportunidad para decir de que nosotros estamos bastante pegados también con el área cultural. Nosotros creemos en el arte, no por nada nos dedicamos a los libros, y creemos que el negocio del libro, junto con el área cultural, pueden ir perfectamente de la mano uno con otro. Nosotros estamos haciendo lanzamiento de libros en nuestra tienda, dejamos que los autores ocupen nuestras instalaciones para lanzar libros, porque queremos acercar nuestra tienda y abrir nuestros espacios a la comunidad. Así que muchas gracias por la invitación y simplemente decirles que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en bookfail.chile y directamente en nuestro sitio web en bookfail.cl. Oye, cortito, ¿hay alguna historia que puedas compartir con nosotros? ¿Alguien que haya ido a comprar un libro? ¿Alguna historia que recuerdes que sea interesante compartir? ¿Que haya pasado algo con un libro que hayan vendido ustedes ahí en esa librería? Sí, mira, hay algo que a nuestros clientes les encanta, aman cuando el libro viene con una falla en particular. ¿Ya? La gente ama cuando vienen los libros con la portada al revés. ¿Eso les Cuando vienen, gusta? cuando el empaste viene al revés, se pelean esos libros. ¿Por qué? Porque pueden ir por la calle o en la micro, en donde sea, leyendo y pareciendo que van con el libro al revés, leyendo, y la Qué gente ama divertido. los primeros libros que se pelean. Se Qué pelean por eso. divertido. No, no se me habría ocurrido jamás que eso tenía una tremenda demanda. Muchas gracias, Claudio, y recordarles a todos los radiovidentes que mañana de nuevo nos vamos a encontrar aquí de lunes a viernes. Yo abro la verja de mi jardín a las 8 de la tarde. También recordarles que nos acompaña el Grupo Educar. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ya saben, si van a Concepción y quieren comprar un libro más barato y quieren encontrar un libro además con la portada al revés, vayan a Lincoln 50, ¿no? En Concepción. 450, Lincoln 450. 450 en Concepción. Hasta mañana. Nos vemos mañana nuevamente aquí. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.